Muy buenas noches, bienvenidos sean a Sin embargo Semanal en este ya cierre de septiembre. Justo hoy se termina este mes patrio para continuar con octubre. Los invitamos a acompañarnos en este resumen informativo sobre lo que aconteció del 26 al 30 de septiembre. ¿Cómo estás, Ilse? Hola, Dulce, yo muy bien, muy contenta de que ya estemos aquí otra vez en un resumen de esta semana, justo como decías, que inició con el 26 de septiembre con la conmemoración de los 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al respecto les tenemos toda la información que se generó esta semana y pues muy cargada esta semana también, Dulce. Entonces, si te parece bien, vamos comenzando. Como siempre, ya es costumbre, vaya semanita. Vamos a este corte y regresamos. Vamos. Bueno, la semana comenzó justo el lunes 26 de septiembre, una fecha recordada por los mexicanos por el caso de Ayotzinapa, y el presidente desde la mañana se pronunció al respecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la conferencia matutina de lunes anunciando que era un día de luto nacional, ya que se cumplieron 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue cuestionado sobre la filtración a la prensa de la parte confidencial del informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. El presidente descartó que esta filtración pueda afectar los procesos judiciales por supuesta violación al debido proceso e indicó que un asunto de procedimiento no puede impedir que se haga justicia. El presidente también ofreció disculpas a los padres y madres de los normalistas, no solo por esta filtración, también, cito, por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos. Vamos a escuchar cómo lo dijo en la conferencia desde Palacio Nacional. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Le ofrezco disculpa a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa. Mucho, muy dolorosa. Ese es el único tema. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Pero si se conoce la verdad, no hay problema. La verdad es la que nos va a liberar de todo. Bien, presidente. Gracias. No ocultar nada. Sí, por eso yo dije, ¿por qué testaron? Que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron
este documento sin testar, lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Y bueno, Dulce, como parte de las actividades por el 26 de septiembre, los padres de los 43 normalistas marcharon aquí en la Ciudad de México acompañado por miles de personas que se unieron a esta marcha por los 8 años de la desaparición de los jóvenes. Y bueno, nuestra compañera Daniela Barragán estuvo ahí, hizo un reportaje muy importante, ya que en esa marcha pues los padres llevaron una exigencia nueva que pues sí se ha escuchado últimamente, pero que en estos últimos días ha cobrado más importancia, y es no encubrir al ejército. Es lo que ahora exigen los padres al gobierno actual, y vamos a ver parte de este reportaje que nos preparó el día martes nuestra compañera Daniela Barragán. ¿Qué tal, amigos de los periodistas? Pues estamos el día de hoy aquí en la plancha del Zócalo capitalino, en el meeting que sería la conclusión de esta marcha por los 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Son ya 8 años, y esos 8 años se ven en la cara de los padres que acudieron el día de hoy a esta manifestación que dio inicio en el Zócalo de la Independencia. El contingente de los papás marchó en silencio, y a sus alrededores estudiantes normalistas, estudiantes de diversas universidades los acompañaron, y pues lo que podemos escuchar es que la exigencia central es la de atender las denuncias que hay contra el ejército mexicano, es atender también la extradición de Tomás Herón y que no se caiga el caso de Jesús Murillo Caram. Esos serían los temas centrales, las exigencias que tienen los padres y los manifestantes el día de hoy. El abogado Vidulfo Rosales, al iniciar esta marcha por los 8 años de la desaparición de los normalistas, comentó que son momentos difíciles en los que se ven decisiones que van en sentido contrario a la promesa que hicieron las autoridades a lo largo de esta nueva administración, pero en concreto las promesas que se hicieron tras la presentación del más reciente informe de Ayotzinapa. Como les decía, las exigencias que tienen que ver con el ejército son las que están en el centro. Vidulfo Rosales mencionó la decisión de desistirse de 16 órdenes de aprehensión de elementos del ejército y también de 5 funcionarios de Guerrero. Aquí es donde entra otro actor importante sobre el que los padres, los abogados piden atención, que es la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el abogado Rosales, mencionó que hay enojo y frustración por parte de los padres, y que por esa razón en los últimos días se decidió elevar la protesta, porque es simplemente el enojo que hay ante las decisiones que se han estado tomando. También dijo sobre esto que pues el informe generó muchas expectativas y esperanzas, sobre todo de esclarecimiento. Por otro lado, también no se pudo evitar de comentar el tema de las filtraciones. El abogado de los padres de los normalistas condenó lo publicado este fin de semana en el periódico Reforma, porque dijo que se trata sin duda de información delicada, y también aquí confirmó un dato que no había quedado claro, porque había versiones que decían que los padres no habían tenido acceso a esa información sin estar resguardada como está en la versión pública, y de acuerdo con el abogado Vidulfo Rosales, eso es falso. Los padres sí tuvieron acceso a ese informe sin testar, a toda la información que ya después fue filtrada en ese periódico de circulación nacional. Entonces, eso pues claro que eleva la indignación por la información delicada que se dio a conocer, porque pues los padres lo sabían, pero por alguna razón, sobre todo para cuidar el tema del debido proceso, pues es la razón por la que no se debía de publicar esa información, por lo cual, de acuerdo con el abogado, pues también hay mucha preocupación por esta información que se dio a conocer, pero no solo eso, sino que también, insiste, forma parte de todo este actuar de la Fiscalía, que está desistiéndose de órdenes de aprehensión y que está a la vez filtrando información sensible que podría terminar en casos que se pueden caer. Entonces piden que se ponga atención en lo que está haciendo la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero. La marcha, como les decía hace unos minutos, pues estuvo conformada por los padres y
y madres de los 43 normalistas, por contingentes de normalistas rurales, población en general, sindicatos y demás estudiantes de diversas universidades y preparatorias, sobre todo de aquí de la Ciudad de México. También estuvieron presentes organizaciones como Amnistía Internacional y ONU Derechos Humanos. La marcha inició en el Ángel de la Independencia y caminó sin mayores sobresaltos. Se esperaba que hubiera conatos de violencia, no los hubo. Los normalistas estuvieron simplemente colocando pintas y se colocaron pues imágenes con los rostros de Tomás Herón, de Jesús Murillo Caram, de Enrique Peña Nieto, que son ahorita también, después de lo que sabemos con este informe publicado por Alejandro Encinas, pues los actores, los creadores de la verdad histórica. La única pausa que se hizo durante este mitin fue en el monumento de los más 43 y pues ahí se leyó, se pasó la lista de los 43 normalistas, se leyeron los nombres de los 43 acompañado de una presentación con vida a cada nombre y pues diciendo que el Estado no va a olvidar nunca esos nombres. También cometió un error al momento de decir que fue la única pausa, porque no, también pues otra pausa en el Paseo de la Reforma. La pausa que se hizo fue en el monumento de las y los desaparecidos, la ex glorieta a Colón, que todavía no tiene un nombre definido, pero que activistas decidieron renombrarla así. Y bueno, los activistas que tomaron esta plaza pues anunciaron a los padres de los normalistas que los nombres de los 43 ya serían incluidos en esta glorieta de las y los desaparecidos, para pues hablar de toda esta crisis que hay en ese sentido. Ahorita ya en el mitin, que es la conclusión de esta jornada nacional de lucha por los 43 normalistas, los padres y madres de los 43 le piden al presidente López Obrador que por favor no se encubra a nadie, que ponga atención en la Fiscalía General de la República para que no se caiga ninguna orden de aprehensión que haya contra miembros del ejército. También le piden que pues haya esta exigencia, que comience esta exigencia de que den más información, de que tengan más apertura con este caso, porque pues después del informe lo que también se concluye es que tienen mucha más información que dar. Así está aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en la conclusión de esta marcha por el 8º aniversario de la desaparición de los normalistas. Atrás está el mitin, la plancha está llena casi a la mitad y bueno, ese es el reporte que les tengo. Volvemos a Sin embargo al aire. Ahí está el reporte muy completo de nuestra compañera Daniela Barragán desde la marcha por el caso de Ayotzinapa. Continuando con este caso, porque justamente fue el lunes 26 el aniversario. Aquí en el estudio de los periodistas se contó con la charla con el diputado federal Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como Omar García. Él, durante una plática con Alejandro Páez, aseguró que sabemos que la noche de Iguala, autoridades y criminales estaban coordinados. Les recomendamos ver esta plática que tuvo Alejandro Páez también con el analista Fabricio Mejía sobre los avances en la investigación y sobre todo la responsabilidad de los militares, Ilse. Así es, Dulce, es una entrevista que si usted no la vio, vaya a verla después, por supuesto, de que terminamos con Sin embargo semanal. Ahí la encuentra en el canal de Sin embargo al aire. Y bueno, ese mismo día, ya en otro tema, Sin embargo publicó un reportaje de Álvaro Delgado donde habla de la llamada Sociedad Civil de México, y en específico de una asociación llamada Sociedad Civil México, y su momento cumbre fue el 11 de febrero de este año, cuando 64,000 usuarios de Twitter impulsaron la tendencia Todos somos Loret para defender al periodista Carlos Loret de Mola tras ser expuesto por el presidente por los ingresos que percibe. Y bueno, pero 3 meses antes de ese mitin digital, en Space, esta organización ya había difundido una amplia charla con el magnate Claudio X González, creador de la coalición
coalición Va por México. Este grupo, que opera a través de las redes sociales, se ostenta como representante de la sociedad civil de México, pero su fundadora, Ana Lucía Medina Galindo, esconde que es una militante formal del Partido Acción Nacional desde 2005 e incluso fue diputada local en Michoacán entre 2005 y 2018 y candidata a esa misma posición en 2011, cuando Marco Cortés, el actual presidente del partido, buscó ser alcalde de Morelia. Pero sin más, vamos a ver este reportaje que publicamos el día lunes de Álvaro Delgado. Se llama Sociedad Civil México, un grupo que opera a través de las redes sociales y cuya fundadora, Ana Lucía Medina Galindo, esconde que es militante formal del Partido Acción Nacional desde 2005, diputada local de Michoacán entre ese año y 2008 y candidata a esa misma posición en 2011, cuando Marco Cortés, su actual presidente, buscó ser alcalde de Morelia. Su momento cumbre fue el 11 de febrero de este año, cuando 64,000 usuarios de Twitter impulsaron la tendencia Todos Somos Loret para defender al periodista Carlos Loret de Mola tras ser expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus ingresos. Pero 3 meses antes de ese mitin digital, en Space había difundido una amplia charla con el magnate Claudio X González, creador de la coalición Va por México. Medina Galindo tiene la misma característica de los principales dirigentes de las organizaciones Frente Cívico Nacional, Sí por México, Unidos por México, Causa en Común y Poder Ciudadano, que como representantes de la sociedad civil acudieron el martes 20 al Senado para oponerse a la reforma sobre la Guardia Nacional, encabezados por Claudio X González. Son políticos reciclados del PAN, PRI y PRD y exfuncionarios de esos partidos. En el caso de Medina Galindo, quien leyó en el Senado el comunicado a nombres de las organizaciones de la sociedad civil, su filiación y relaciones políticas acreditan una biografía totalmente panista. Diputada local en Michoacán, hizo campaña para volver a hacerlo junto con Luisa María Calderón, quien aspiraba a la gubernatura de Michoacán en 2011 cuando el titular del Ejecutivo era Felipe Calderón Hinojosa. Postulada por el PAN y el Partido Nueva Alianza de Elba Ester Gordillo, la fundadora de Sociedad Civil México ostentó su carácter panista en fotografías y videos, posando como candidata a diputada por el Distrito 11 de Morelia con personajes de la talla de Javier Lozano Alarcón y Ernesto Cordero, así como Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill y Marco Cortés. Después de haber sido vencida en la elección por el PRI, que también derrotó a la hermana de Calderón y a Cortés, Medina Galindo siguió militando en el PAN, pero luego incursionó en la sociedad civil con el membrete Sociedad Civil México. Es el mismo caso del membrete Unidos por México, que supuestamente es una organización de la sociedad civil, pero está integrada solo por exgobernadores del PAN, uno de los cuales, Marco Antonio Adame Castillo, también hizo uso de la palabra en el Senado, sin aclarar que es diputado federal de ese mismo partido político. El Frente Cívico Nacional es otra chapuza. Creado el 2 de julio de este año, los dirigentes de ese membrete son los perredistas Guadalupe Acosta Naranjo, Demetrio Sodi y Carlos Navarrete, el panista Gustavo Madero, la excandidata presidencial petista Cecilia Soto y Emilio Álvarez y Casa, senador postulado por el PAN. Sí por México es liderado por Claudio X González y Gustavo de Hoyos, quienes articularon la coalición Va por México integrada por PRI, PAN y PRD, en cuyas primeras reuniones en el domicilio del primero participaron también dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano y México Libre de Calderón. Causa en Común, creada en el gobierno de Calderón, es presidida por María Elena Morera, amiga de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública preso por narcotráfico en Estados Unidos.
cuyo coordinador de asesores del exfuncionario José Antonio Polo Oteiza es director general de esa agrupación. A su vez, Poder Ciudadano, que también suscribió en el Senado el documento contra la reforma para ampliar el periodo constitucional de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, es un membrete que pertenece a Sí por México, pero asegura que sus integrantes se encuentran en cada uno de los 300 distritos electorales del país. Se tiene la información de casa de aquí de Sin embargo. Ilse, ¿tú eres Todos Somos Loret? Claro que no. Hasta la pregunta ofende, Dulce. Pues vámonos con el día martes 27 de septiembre y seguimos con información del caso Ayotzinapa. Amaneció dura esa mañana y es que Omar Gómez Trejo, conocido como el titular de la Unidad Especial para la Investigación del caso Ayotzinapa, renunció a su cargo justo cuando se cumplen los 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes y también cuando la Fiscalía General de la República se encuentra sometida a intensos torbellinos. Hace apenas unos días recordarán que la Fiscalía se desistió de 21 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por esta unidad especial contra militares y no se sabe si fue en acuerdo con el ahora exfiscal. Por el otro lado, recuerden que la renuncia viene después de la publicación de la filtración del informe sin testar que realizó la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas, quien exigió públicamente investigar y dar a conocer quién filtró el documento. Por si no fuera poco, el diario español El País, en un texto del periodista Pablo Ferri, dio a conocer qué tan intensas son las diferencias entre el fiscal Alejandro Gertz y el ahora exfiscal Gómez Trejo. Su fiscalía dice: ha dejado sin policías ministeriales a la unidad de la dependencia que investiga el caso Ayotzinapa. Hasta mediados de agosto la unidad contaba con 13 agentes como apoyo de los fiscales para realizar su trabajo. A finales de mes ya no tenía ninguno. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Omar Gómez Trejo mientras se desarrollaba la conferencia del día martes y explicó que el fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Vamos a escuchar lo que primero dijo el martes y más adelante les vamos a decir lo que confesó después, Ilse. Así es, vamos, Dulce. Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información. Y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista. Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir. Y como decía el general Torrijos, el que se aflige se afloja, que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen,
los que encubrieron a los responsables, los pseudo defensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones. Decirle a los padres que estamos actuando de conformidad con la investigación que realizó el equipo encargado de la investigación, la comisión encargada que encabeza Alejandro Encinas, y que no hay impunidad para nadie y que tampoco vamos a permitir que entren o que quieran los sopilotes y buitres y halcones, ¿no?, y cómplices. El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. O sea, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo. Y bueno, Dulce, dentro de esta discusión sobre lo que se ha sabido, se ha podido saber sobre el caso Ayotzinapa y la participación del ejército en la desaparición de los jóvenes, pues el día martes también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió al Senado de la República a comparecer por la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, y durante su comparecencia, pues él fue cuestionado sobre justo la participación del ejército en este caso, y en esa comparecencia el titular de Segov dijo esta frase: ¿a poco si un senador saliendo de aquí atropella a un ciudadano y lo mata, el responsable va a ser el Senado de la República? Y destacó, bueno, él dijo, no, bueno, va a ser responsable únicamente el senador que cometió esa imprudencia, pero en esa comparecencia también destacó que para bien de este país y para bien de los mexicanos, esta situación ha evolucionado, y afirmó que hay respeto a los derechos humanos. Así fue como respondió ese día el titular de la Segov, pues para dar su respaldo al ejército. Sin embargo, pues fue algo también criticado por el tema que también ya se ha aceptado desde el gobierno, que sí fue un crimen de Estado. Entonces, como no cayó muy bien esa declaración ese día del titular de la Segov, Dulce. Así es, Ilse, y también hubo una conferencia de prensa por parte de los abogados. Así es, Dulce. Los abogados que fueron detenidos por el caso Ayotzinapa, los que sí fueron detenidos, pues parte del equipo legal de la defensa de José Rodríguez Pérez, quien es general del ejército, también del capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, presuntamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas, pues su defensa acusó esta semana a la Secretaría de Gobernación de presentar pruebas falsas y pidieron dejar de manipular las investigaciones de los hechos. La defensa también
rechazó las acusaciones del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en contra de los elementos del ejército, e incluso fue más allá la defensa de estos militares, pues dijo que estaban pensando en presentar una denuncia contra Encinas por presuntamente estar falseando información. Dulce. Continuando con el tema de los militares y de este debate que ya teníamos las semanas pasadas sobre militarizar o obtener la presencia de Fuerzas Armadas en las calles, bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó el martes los detalles del ejercicio participativo, así lo denominó, para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia o no de las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad pública. La conferencia de prensa presidencial, el funcionario federal detalló que este ejercicio será realizado hasta el 22 de enero del año 2023 por la Secretaría de Gobernación, quien será la encargada, junto con un comité ciudadano de carácter honorífico, de instalar puntos receptores para dicha actividad. Es decir, en esta ocasión, al no ser una consulta constitucional, no va a contar con el apoyo del INE. Adán Augusto López precisó que toda la población podrá participar utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Vamos a escuchar cómo lo anunció. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, no se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública. Se podrá participar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Hay 68.989 secciones electorales. El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales. Nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de ellos. La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Igualmente se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados y comités ciudadanos de carácter estatal. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo, tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Y bueno, Dulce, también les elegimos esta nota del día martes. Seguramente usted vio ese video que en estos programas de Sin embargo al aire no lo hemos transmitido, pero le enseñamos las fotografías del papá del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. El señor se llama Daniel Tabe, pues sí, en las que amenazó con un cuchillo a inspectores del INVEA que fueron a suspender el día martes su taquería llamada Don Eraqui, que pues se encuentra en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la alcaldía que pues su hijo gobierna. Y bueno, ese día los trabajadores del INVEA acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una denuncia en contra de Daniel Tabe por estas agresiones cuando intentaron suspender el negocio por irregularidades en el uso de suelo. Y bueno, la Fiscalía Capitalina informó ese día que la denuncia presentada contra el propietario del establecimiento pues fue por estas agresiones. Todavía no se define el delito, pero es lo que se va a estar investigando. Ese día el papá del alcalde se disculpó en un video, incluso el alcalde también
sacó un video donde también dijo que no entendía la actitud de su papá, pero más bien que no lo reconocía, pero también disculpaba un poco a su papá, pues dijo que lo habían ido a acosar casi por parte del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, en ese video que pone el alcalde de Miguel Hidalgo, también la alcaldesa de Cuauhtémoc se sume a la polémica, y Sandra Cuevas respondió en ese mismo video que compartió el alcalde Mauricio Tabe y puso: eso busca Claudia Sheinbaum, provocar, y no debemos caer. Desafortunadamente nuestras familias y principalmente nuestros padres están llenos de coraje porque ven a diario cómo nos persiguen y nos ofenden. Estamos contigo y con tu padre, entiendo por qué actúa así. Eso fue lo que puso Sandra Cuevas en apoyo pues de este alcalde panista, que sí decía, él también ofrecía una disculpa o se sumaba a la disculpa que ofreció su papá, pero decía es que fueron a provocarlo, ¿no? Ya también más adelante les vamos a hablar de lo que respondió pues la jefa de gobierno ante estas acusaciones contra su gobierno, Dulce. Así es, Ilse, hay que recordar que desde el 2021, cuando la Ciudad de México se dividió, el bloque opositor conglomerado con la Alianza Va por México se atrincheró y bueno, desde entonces se ha, por decirlo de alguna forma, victimizado frente al gobierno de la Ciudad de México. Por eso vemos cómo la alcaldesa Sandra Cuevas apoyó al también opositor Mauricio Tabe allá en la Miguel Hidalgo. Y bueno, vimos también cómo a partir de un cuchillo se puede ver también el clasismo. Estaba mucho este debate de no es lo mismo que una persona blanca de élite, en este caso de una alcaldía panista, te enseñe un cuchillo y solo se disculpa en un video, a que sea una persona pues morena, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza esta investigación, porque sí hay una denuncia puntual ante la Fiscalía. Y vámonos ahora sí con la mitad de semana, miércoles 28 de septiembre. Y vámonos a un tema de Tamaulipas, también se estuvo moviendo muchísimo esta semana. Con una votación unánime a favor, los 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral validaron por fin la elección a gobernador en Tamaulipas, por lo que confirmaron la elegibilidad de Américo Villarreal como gobernador electo de esta entidad norteña, por lo que podrá tomar su cargo a partir de mañana, 1 de octubre. Vamos a recordar que la elección había sido impugnada por Acción Nacional, quien pretendió que se consideraran 3 causales de nulidad: la vulneración a la cadena de custodia de los paquetes electorales, la intervención ilegal de personas servidoras públicas en el proceso y, ojo, la supuesta intervención del crimen organizado y violencia generalizada. Sin embargo, con el resultado del Tribunal Electoral, el PAN ya pierde la gubernatura de Tamaulipas, estado que arrebató al PRI en 2016 y que hoy pasa a manos de Morena con Américo Villarreal. Ilse, hoy termina Cabeza de Vaca, hoy se va. Así es, Dulce, y pues empiezan todas estas especulaciones, casi hasta se puede hacer una quiniela, lamentablemente, ahí de lo van a detener o no, qué va a suceder, porque el día de mañana pues sí, ya Américo Villarreal toma protesta como nuevo gobernador de Tamaulipas. Y bueno, el día miércoles en Sin embargo MX se publicó un reportaje pues sí sobre el gobernador saliente Cabeza de Vaca, quien, pues, fíjese nada más que a unos días de irse ya del gobierno, pues ha entregado nada más y nada menos que más de 60 notarías a líderes del PAN y otros funcionarios. Y es que en los últimos 3 meses el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero, pues este gobierno se ha entregado más de 60 notarías a dirigentes panistas, funcionarios estatales y municipales. Algunos de los beneficiados con estas notarías pues son Víctor Manuel Sáenz Martínez, quien es el ex jefe de la oficina del gobernador Cabeza de Vaca, y a Blanca Isela Pérez Ramírez, esposa del diputado panista Félix Fernando García Aguiar. Y bueno, los notarios en México han jugado un papel muy relevante en las presuntas tramas de corrupción, por eso la importancia de los nombramientos del gobierno de Tamaulipas en estos últimos meses. Y por ejemplo, por medio de notarías se han orquestado esquemas de despojo de terrenos y se han pasado por alto empresas fantasmas. Y bueno, ya es también un hecho que al final de los gobiernos siempre se da esto de empezar a repartir las notarías, pues como presunto pago de favores, de presunto pago de no sé qué, pero se empiezan siempre a repartir estas notarías. Y bueno, vamos a ver este video con más información de este reportaje de nuestra compañera Guadalupe Fuentes.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero, orquestó una serie de cambios legales en Tamaulipas para blindarse antes de que deje su cargo como gobernador. Además de heredar un fiscal cercano a él y de gozar de seguridad por al menos 6 años más, en los últimos 3 meses, el gobierno estatal ha entregado más de 60 notarías a dirigentes panistas, funcionarios estatales y municipales, por lo que diputados locales de Morena advirtieron que se debe de hacer una investigación sobre estas irregularidades. Entre quienes recibieron la acreditación para ejercer como notarios públicos están Víctor Manuel Sáenz Martínez, ex jefe de la oficina del gobernador García Cabeza de Vaca, y Blanca Isela Pérez Ramírez, esposa del diputado panista Félix Fernando García Aguiar. El primero la recibió el 6 de septiembre y la segunda el 6 de julio, según consta en el periódico oficial del Estado. Además, el 20 de septiembre, el gobierno publicó una lista con 32 patentes otorgadas a aspirantes a notarios y entre los nombres figuraban el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Alejandro Guerra Martínez, hermano del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Mauricio Guerra Martínez, además de Óscar Adrián Márquez Nava, director jurídico del Instituto Registral y Catastral, Abelardo Perales Huerta, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Manuel Alejandro Rodríguez Altamirano, fiscal contra delitos de niñas y niños, y Óscar Vicente Sánchez Gutiérrez, titular del Registro de la Propiedad en Nuevo Laredo. Los notarios en México han jugado un papel relevante en las presuntas tramas de corrupción, por eso la importancia de los nombramientos del gobierno de Tamaulipas en los últimos meses. Por ejemplo, por medio de notarios, se han orquestado esquemas de despojo de terrenos y se han pasado por alto empresas fantasmas. Además de dar notarías a cercanos, el gobierno de Tamaulipas es señalado de actuar en complicidad con el actual fiscal, Irving Barrios Mojica, quien estará en el cargo hasta el 2025, luego de que en septiembre de 2021 el Congreso amplió su periodo. En el marco del proceso electoral por la gubernatura de Tamaulipas, en donde perdió el candidato de la alianza Va por México, el fiscal fue señalado de emprender una persecución contra alcaldes, diputados y dirigentes de Morena, que acusan a Barrios Mojica de fabricarles delitos, algo que él ha negado. Otro de los beneficios que el Congreso de Tamaulipas concedió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca es el de su seguridad, ya que se irá gozando de la protección de escoltas por 6 años y con la posibilidad de extenderse por más tiempo. El morenista Américo Villarreal, cuya validez de su elección está por resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de una impugnación del resultado interpuesta por el candidato César Verástegui, quien fue postulado por la alianza de los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, ha dicho que pedirá atención especial a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, para evitar que Francisco García Cabeza de Vaca se fugue una vez que concluya su cargo como mandatario estatal. Y bueno, fue miércoles 28 de septiembre, justo el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. Aquí en la Ciudad de México, 1,500 mujeres salieron a las calles para dejar en claro una vez más las exigencias que hay en materia del derecho a decidir sobre sus cuerpos. Arropadas con el conocido pañuelo verde, el simbólico pañuelo verde, las mujeres partieron desde el Ángel de la Independencia, pasando por la Glorieta de las Mujeres que Luchan y del Monumento a la Revolución, y arribaron al Zócalo de la Ciudad de México. Si están interesados en ver cómo se vivió esta marcha, los invitamos a ver la cápsula y el reporte de nuestra compañera Daniela Barragán desde las calles Ilse. Así es, Dulce. Ahí en Sin embargo al aire va a encontrar el reporte que nos dio ese día miércoles Dani Barragán.
Pero bueno, vámonos a otra información del día miércoles y seguimos también con el tema del papá del alcalde de Miguel Hidalgo, y es que ese tema llegó, por supuesto, a la conferencia matutina del día miércoles, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo ocurrido con el padre del alcalde de Miguel Hidalgo demuestra el doble discurso y la doctrina de la derecha. El presidente manifestó: ¡qué barbaridad! Los de Atenco traen sus marchetes. Y añadió: si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, híjole. Pero bueno, hablando de cómo se trataba de un alcalde del PAN, un papá de un alcalde, dice, pues parece que ahí no pasa nada y pasan disculpas. Y justo ese día comenzó con eso de la conferencia matutina, Dulce, este tema también que se abrió a partir de ese video, que es el tema de la discriminación. Y por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también por una parte confirmó que los inspectores del INVEA verificaron que la taquería no cuenta con el permiso de uso y de suelo y otros trámites con los que debe cumplir un establecimiento de ese tipo. Pero sobre la agresión, Sheinbaum dijo: cualquier persona no puede reaccionar de esta manera frente a una verificación. Es un acto violento, amenazante de una taquería que se puso de manera ilegal. También coincidió con el presidente de que se trata del clasismo que caracteriza al PAN. Así lo dijo la mandataria capitalina. Pero vamos a escuchar lo que dijo el día miércoles Claudia Sheinbaum. Pues es muy lamentable, muy lamentable lo que ocurrió. Si es delito, ¿no? Pues lo determina la Fiscalía General de Justicia. Pero hoy lo dijo el presidente en la mañana. O sea, es increíble, pues, porque las taquerías estas son de la familia Tabe. Ya también la Contraloría pues está haciendo su propia investigación. Pero son de la familia Tabe y cualquier persona no puede reaccionar de esta manera frente a una verificación. Es un acto violento, amenazante. De una taquería que se puso de manera ilegal. Es decir, sale el reportaje de 24 horas, se pregunta aquí en la conferencia, yo digo, bueno, pues que vamos a ver que verifique el INVEA, se le pide al INVEA que haga una visita. Cuando solicita la documentación, pues no cumple con uso de suelo ni prácticamente con ninguna de las registros de los trámites que debe cumplir cualquier restaurante y de alto impacto, ¿no? O sea, y aún así pues se pide, se solicita como normalmente se hace. Ustedes ven a los jóvenes, pues son muy tranquilos realmente, y sale pues el padre del alcalde de esta forma violenta. Y lo que muestra es la prepotencia. Eso es lo que insistimos mucho nosotros. Sí hay diferencias. Nosotros gobernamos sin privilegios. Y aquí entonces lo que creen es que por ser papá del alcalde, pues no pueden estar en regla o no sé qué es lo que opinan. Pero además usan la violencia, que tiene que ver con lo que hoy dijo también la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en el evento de cultura. En el fondo es un clasismo que caracteriza al PAN. Es racismo, clasismo, privilegios, soberbia, uso de la violencia. Y doctora, ¿se sabe cuál es el estado del empleado, si tuvo alguna lesión, algún rasguño? No, él está bien. Y por cierto, preguntan que por qué no se detuvo de inmediato. Pues recuerden que ya cambió el sistema penal acusatorio. Si no se detiene a alguien en flagrancia, pues hay que presentar denuncias, se tiene que abrir carpeta de investigación, tienen que presentar las pruebas y en todo caso lo que determine el juez. Y bueno, Ilse, luego de hablar de cuchillos, de clasismo y demás temas, le tenemos una muy buena noticia, y es que en la Comisión de Trabajo avanzó la propuesta que busca reformar el artículo 76 de Ley Federal de Trabajo. ¿Y esto qué indica?
pues que se podría ampliar de 6 a 12 días de vacaciones a los que tendrían derecho cada uno de los trabajadores mexicanos, en vez de pues los 6 días que tenía cuando apenas llevas un año de trabajo. Esto fue propuesta por la senadora de Morena, Bertalicia Carabeo, y bueno, falta que suba al Pleno del Senado y posteriormente se apruebe en Cámara de Diputados, pero todo indica que va a avanzar muy bien esta propuesta, que es un derecho laboral. Vámonos ya con el jueves 29 de septiembre y yo aprovecho este espacio para pedirles por favor sus likes en este enlace que está, valga la redundancia, enlazado con los periodistas, y también al video que va a estar independiente. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Vámonos con jueves, viernes y después a descansar. Y es que, bueno, el día jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó algo, y es algo que yo ya les había adelantado que les íbamos a decir. Dijo que él fue personalmente quien aceleró el arresto de figuras relevantes en el caso Ayotzinapa y que dio la instrucción directa y por escrito al secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, para que los 5 militares involucrados en la desaparición y muerte de algunos de los 43 normalistas fueran detenidos. El presidente confesó que debió acelerar estos arrestos de militares y también del exprocurador Jesús Murillo Caram por el temor a que no se hiciera justicia, lo que llevó a la renuncia de Omar Gómez Trejo a la Unidad Especial para la Investigación, noticia con la que comenzamos este resumen. Sin más, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente sobre esta confesión. Alejandro Encina tiene todo nuestro apoyo y eso significa de que el presidente lo apoya, lo respalda. Pues por eso lo nombré responsable de la comisión y por eso hay un decreto. Y repito, 2 días después de que tomé posición, si no me equivoco, pero a ver si lo buscan. Pero ¿por qué una institución? Pues permíteme, sí, permíteme. Del 4 de diciembre de... Sí, 3 o 4 días después, porque es un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque sé de que hay muchos intereses de por medio. Bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que tiene el informe. Muchísimo, y hubieron hasta asesinatos que pueden estar o no vinculados al asunto. Entonces, cuando Alejandro me presenta el informe con los anexos, le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica. Y bueno, Dulce, ese día también hubo el día de ayer hubo un informe muy importante, el del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes, el llamado GIEI, que por años ha investigado el caso Ayotzinapa. Y bueno, sus integrantes ofrecieron el día de ayer jueves una rueda de prensa con la presencia de los padres de los 43 normalistas, y también estuvo el titular, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien ha sido acusado por parte de los abogados de los militares de que el informe de la Comisión de la Verdad tenía pruebas falsas. Y bueno, ayer en este informe, uno de los integrantes del GIEI, Ángela Huitrago, leyó parte de este tercer informe que está entregando este grupo, y donde detalla que el ejército, aunque continúa negando que
que hubo intervenciones, incluso la misma noche de la desaparición de los 43 normalistas, ellos pudieron tener acceso a alguno de estos documentos, de donde sí se ve que hubo intervenciones de llamadas de presuntos integrantes de Guerreros Unidos, donde se habla de todo el seguimiento que hubo a los normalistas de Ayotzinapa. Esta integrante del GIEI recalcó que se pudo tener acceso a esa información, ya que el presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así lo solicitó, pero pese a ello todavía no se entregan esos informes completos, pues la Sedena sigue diciendo o que no existen o que no pueden ser entregados. Pero pues fue una de las revelaciones más importantes que se hizo ayer por parte de este grupo, y eso fue que el ejército sabía desde esa noche que lo que estaba sucediendo en Iguala, pues tenían intervenidos teléfonos de personas que estuvieron implicados en los hechos esa noche allá en Iguala, Dulce. Así es, Ilse, y continuando con lo que se dijo durante esa conferencia por parte del grupo interdisciplinario, pues también alertó por la urgencia en la judicialización de los casos que podrían poner en peligro que actuales procesados pudieran no ser condenados. Particularmente hablaron del exprocurador Jesús Murillo Caram. También dijeron que por la marginación de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, que hasta el pasado martes era dirigida por el fiscal Omar Gómez Trejo. El grupo interdisciplinario habló de la débil consignación de este exprocurador Jesús Murillo Caram y dijo que pareció importar más la oportunidad de la fotografía que realmente presentar un caso que pudiera llegar a sentencia. El grupo recordó que desde el 19 de agosto de este año ya habían alertado que algunos procesos de judicialización en marcha se estaban haciendo por fuera de esta unidad especial, y su informe presentado esta semana añade: se ha llegado al extremo que se encargó de ello por parte del fiscal general a miembros de la antigua CEIDO y de la entonces Visitaduría de la PGR, que en su momento no llevaron a cabo una investigación independiente de las responsabilidades de algunos presuntos responsables de distintos hechos, es decir, Tomás Herón o Murillo Caram entre ellos. En la conferencia de prensa, el grupo recalcó que la detención de Murillo Caram se llevó a cabo cuando el entonces titular de la unidad especial se encontraba en Israel, por lo que en la audiencia de imputación recordemos que el juez de control del Reclusorio Norte llamó la atención a los funcionarios de esta fiscalía que concurrieron a la audiencia por no conocer la carpeta de investigación. Ahí tuvieron diversos errores. Vamos a escuchar lo que dijo Francisco Cox Vial, también parte de este grupo que ya termina el día de hoy sus funciones como grupo interdisciplinario. Pero quizás el momento de mayor ruptura de este acuerdo se produce en el mes de agosto del año 2022. El 16 de agosto se comisiona a una licenciada de Asuntos Internos para que desempeñara funciones de agente del Ministerio Público, adscribiéndola a la Huilca. En cuanto al fundamento del oficio, no ofrece ninguno más que atendiendo las necesidades del servicio. No se explica por qué esta persona debiese ser comisionada. No se da explicación. No se justifica, a la luz del acuerdo del 26 de junio del 2019, por qué era necesaria la incorporación de esta persona. Es más, se va contra los fundamentos expresos. Recordarán que señalaba dentro de los fundamentos el señor fiscal general que se tenía que contar con conocimiento del caso. Pues bien, esta persona no tenía conocimiento del caso, y ello quedó demostrado cuando el día siguiente, el 17 de agosto, se produce la judicialización o la solicitud de aprehensión del ex procurador Murillo Caram, y fue de público conocimiento como en la audiencia de control, el juez de control del Reclusorio Norte llamó la atención a quienes concurrieron a dicha audiencia por su falta de conocimiento del caso, su falta de conocimiento de la carpeta investigativa, y lo que es más grave, en opinión del GIEI, que se dejaron de incluir evidencias y antecedentes probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del ex procurador Murillo Caram. Si ustedes recuerdan, como dijo Ángela, aquí hay una serie de fechas que empiezan a coincidir. 16 de agosto, 17 de agosto, entrega el informe 18 de agosto, el informe de la Cobaja. Es por esto que el GIEI reitera que en un Estado de Derecho
la Fiscalía, como ente autónomo, no puede tener más consideraciones que las consideraciones judiciales probatorias y lograr condenas. Producto de esta formalización o judicialización débil del ex procurador Murillo Karam, se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la construcción de la mal llamada verdad histórica. Y bueno, también después de esta conferencia de prensa a la que asistió Alejandro Encinas, pues el subsecretario de Derechos Humanos fue abordado ya al salir de esta conferencia por la prensa, incluida nuestra compañera Romina Gándara, que andaba por allá. Y bueno, le cuestionaron varias preguntas, entre ellas si se siente acosado por el Ejército, por la Fiscalía General de la República, luego del informe que presentó la Comisión para el Acceso a la Verdad que él encabeza. Encinas dijo que él no ha tenido presiones ni acoso, ni por parte de la Fiscalía ni por parte del Ejército. También fue abordado, también le preguntaron sobre si está siendo presionado por el Ejército, y también le preguntaron sobre su colaboración o la colaboración que tiene con el fiscal Alejandro Gers Manero. Él dijo que no ahondó mucho respecto a este tema y se limitó a responder que la relación que sostiene es institucional, así lo dijo. Contrario a lo advertido por el GIE con respecto a la salida de Omar Trejo, pues Encinas consideró que el caso va muy avanzado y es por ese motivo que se ha lanzado esa campaña en contra del informe de la Comisión de la Verdad. El funcionario también consideró que no faltará quien quiera dinamitar la investigación y dijo que si los abogados de los 5 militares, estos que le contábamos hace un momento, que lo acusan de falsear información, quieren presentar una denuncia, pues que lo hagan. Ya dice que van varios días que lo llevan diciendo y aún no la presentan. Y eso fue parte de lo que dijo Encinas tras salir de esa conferencia de prensa, Dulce. Así es, y dejando un rato el caso Ayotzinapa, volvemos al tema de Tamaulipas. El día de hoy el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca termina su gestión y bueno, además de las notarías que entregó a cambio de para pagar supuestos favores, también que el gobernador que fue electo en Tamaulipas en 2016 y significó la ruptura de esa entidad con el PRI, el partido que lo gobernó desde 1929, cuando todavía era PNR. Él recibió un estado colmado de corrupción y violencia y lo deja con esos mismos problemas exacerbados. Luego de la guerra contra el narcotráfico que comenzó Felipe Calderón en el 2006, la violencia escaló a tal grado de que cada vez se volvió más y más complicado entrar a Tamaulipas. Cabeza de Vaca no trajo consigo la convicción de revertir la violencia desatada en el calderonismo y por el contrario llevó a Tamaulipas al círculo íntimo de este expresidente. El 13 de mayo de este año, sin embargo, publicó que un grupo de políticos incondicionales de Felipe Calderón y vinculados a los sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, emigró de la Ciudad de México a Tamaulipas para trabajar y hacer millonarios negocios al amparo del gobernador panista. Este fue un reportaje publicado por nuestra compañera de información, Daniela Barragán-Ilse. Así es, usted puede encontrarlo también en el canal de Sin Embargo al Aire. Y ya llegamos al viernes 30 de septiembre, el día de hoy, Dulce, en este resumen que les hemos preparado. Y bueno, una información muy, muy importante que desde ayer en la noche se empezó a informar, se empezó ahí de parte de Latinus y Carlos Loret de Mola empezaron a presumir que traían documentos que habían sido hackeados por un grupo de hackers de la Sedena, que habían hackeado a la Sedena y bueno, que tenían informes muy, muy reveladores y toda la cosa. Entonces ayer lo presentaron con bombo y platillo, pero bueno, básicamente algunos de estos informes hablaban sobre la salud del presidente y esta mañana el presidente López Obrador retomó el tema y dijo que confirmó primero que sí hubo este ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional y por supuesto, también habló de los varios padecimientos de salud con los que tiene, como lo dice esta información filtrada por Loret de Mola. Y bueno, cuando un periodista le preguntó al respecto, primero puso una canción del tabasqueño Chicoche
pero luego dijo que todo lo que se dice allí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia, que fue a Palenque, como dice este informe, a principios de enero porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo. En esa parte el presidente narra que en ese momento le recomendaron ya hacerle ese cateterismo, pero él les pidió unos días para, pues supongo, estar un poco mejor y ya someterse al procedimiento, pero es cuando le da COVID, como él mismo lo informó, le dio COVID a inicios de año y entonces ya no se lo pudieron hacer en ese momento y se tuvo que postergar unos días. Y bueno, también dijo que, pues sí, dijo que a lo que sucedió con la Sedena se le llama robo de información mediante estos mecanismos externos que extraen estos archivos. Y bueno, dice que es gente muy especializada, pues no cualquiera puede llevar a cabo esos procedimientos. Y dice, no sé si en México hay especialistas en este campo de la cibernética, pero también añade, tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países como Colombia o Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Eso es lo que dijo esta mañana el presidente. Pero justo lo que conversábamos, Dulce, que esa información sobre las enfermedades del presidente, pues no era como del todo una revelación, porque el presidente ha sido muy claro que sí cuenta con problemas como hipertensión y otros, tampoco nunca ocultaron cuando le dio COVID y eso. Entonces, como que sí, hoy en la mañana pues se hablaba de que eso que se anunció ayer en la noche, que traían la super mega información, pues se super desinfló con la conferencia del presidente que dijo, sí, o sea, todo eso es cierto, yo he hablado de estos padecimientos y pues aclaró otros detalles como esto de la ambulancia que fue por él a Palenque y pues ahí está la información de esta mañana, Dulce. Así es, Ilse, y también este tema es para recuperar la importancia de la ciberseguridad. En este caso hackearon a la Sedena, los militares podrían tener información del nivel de seguridad nacional, pero también han hackeado a Pemex, han hackeado a la Lotería Nacional, y en este caso en particular este grupo que llegó a hackear a Chile, por ejemplo, se describe como alguien anticomunista y antisocialista. Entonces, pues el punto importante es fortalecer la ciberseguridad, sobre todo del gobierno, por manejar información de seguridad nacional que nos atañe a todos y todas. Ilse, Así es. Bueno, ya para ir cerrando este gran resumen semanal, volvemos al tema del cártel inmobiliario que se concentra en la Benito Juárez, pero también se ha habido casos en otras delegaciones. Y es que los exdelegados de la alcaldía Benito Juárez, Jorge Romero, Cristian Bon, servidores y exservidores públicos también, así como empresarios, rindieron su declaración ante la Fiscalía de la Ciudad de México por las investigaciones que se realizan por esta presunta corrupción inmobiliaria en la demarcación al centro de la Ciudad de México. Entre estas personas llamadas a declarar se encuentran familiares de primera línea de imputados por el caso, como cónyuges y hermanos, así como de exdelegados y diversos servidores y exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, además de accionistas y desarrolladores inmobiliarios. Todo esto lo dijo Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, una instancia que lleva a cabo investigaciones y denuncias contra estos exdelegados por su presunta participación en este cártel inmobiliario, Ilse. Así es, Dulce. Bueno, como última nota del día viernes les tenemos esta otra información también muy relevante en materia laboral, y es que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que elimina el requisito de edad para poder aspirar a un empleo. Con 461 votos a favor, los legisladores avalaron la reforma al artículo 123 de la Constitución Política en materia de igualdad y no discriminación en materia laboral de personas mayores. El documento pues también ya fue enviado al Senado de la República, donde pues también tendrá que ser discutido y votado, y se argumenta en esta iniciativa la evidencia de que la participación de la población adulta mayor tiene impacto positivo en la sociedad a nivel general por su experiencia, productividad y vitalidad. Y es que no sé si ha tocado ver anuncios, Dulce, que de plano dicen no mayores de 30 y tú, híjole, ¿qué vamos a hacer? Tampoco de 30, pero no, de verdad, llegan a grados así, dices, pues qué vamos a hacer. Hay mucha discriminación a los adultos mayores de más de 60, y pues qué bueno que Ilse, cuando ya sea viejita y como vamos en esta generación de no podernos jubilar, pues ya va a poder conseguir trabajo. No, gracias, Dulce. Pero bueno, Dul, llegamos al final de este resumen semanal de esta semana bastante pesada que cierra el mes de septiembre, y pues ya mañana va a ser octubre. Pues les agradecemos muchísimo nos hayan acompañado
en este resumen semanal de Sin embargo semanal del 26 al 30. Descansen. Y bueno, ahora no te pregunto cuál va a ser tu tema de la semana, les tenemos una sorpresa. Así es, Dulce. Pues sí, esta semana ahora sí nos salimos a la calle. Bueno, ya tengo mucho rato que a veces no salgo ahí a reportear, pero esta semana me invitaste y me dio mucho gusto ir contigo al pueblo de Joco, donde está sucediendo algo muy, muy grave, donde ya ocurrió algo muy, muy grave, y es esta inauguración de la Torre Mítica y esta plaza y todo un complejo ahí de hospital, plaza, edificios, todo. De verdad van a ver ustedes en el video el caos que hay en esa zona. Vamos a agregar solo un detalle aquí. Esta semana la jefa de gobierno le preguntaron ¿qué va a suceder con este otro terreno que usted lo conoce bien, que es la de la Plaza Coyoacán, la cual fue cerrada ya por la apertura de esta Torre Mítica? Y bueno, la jefa de gobierno hoy dijo, no va a haber una segunda Torre Mítica, y ojalá se cumpla, porque en este reportaje va a ver usted lo que encontramos allá, lo que están sufriendo los vecinos y todo el caos que se generó por una de esas torres que sí pretendía haber una más ahí sobre esta avenida Universidad Dulce. Ya no les llega agua, se sienten inseguros, intranquilos, con demasiado ruido, y la torre es tan alta que ya ni siquiera les llegan rayos solares. Bueno, los invitamos a que vean este reportaje y nosotros nos vemos la próxima semana en Sin embargo semanal, ya en el mes de octubre. Muy buenas noches. Descansen. Hola a todo el público de Sin embargo al aire, soy Ilse García y hoy con Dulce Olvera venimos a hacer un recorrido aquí en el pueblo de Joco, que bueno, si ustedes alguna vez vinieron a la Cineteca y caminaron del metro Coyoacán hacia la Cineteca, pues recuerdan un camino lleno de árboles, por lo menos, a lo mejor con banquetas no muy amplias, pero pues era agradable a la vista, tranquilo, con el tráfico habitual de una calle de la Ciudad de México. Pero ahora estamos en esta esquina de Real de Mayorazgo y Puente de Joco, donde es una esquina ya muy ruidosa, llena de camiones, autos, tratando de pasar por calles cada vez más reducidas y por una entrada a lo que no se sabe si es un estacionamiento, un desnivel, lo mismo en los espacios peatonales, no se sabe si uno está entrando a la plaza o está entrando a las calles del pueblo de Joco. Todo esto pues gracias ya a la inauguración de la Torre Mítica, este enorme mall que tenemos acá atrás, que pues tiene unos 120,000 metros cuadrados y al menos va a albergar 280 locales, además de que hay un hospital, hay hotel. Es una construcción enorme que la gente del pueblo pues la ha calificado como de un ecocidio, porque no solo quitaron muchos árboles, además ahora ya empiezan a verse afectados por el suministro de agua, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Y pues venimos a hacer este recorrido para que ustedes vean lo que se ha convertido esta zona, una zona de total caos, Dulce. Acompáñenos a escuchar lo que nos cuentan los vecinos de Joco. Algunas de ellas han estado aquí desde hace más de 70 años, es decir, toda su vida nadaban en el río Churubusco antes de ser entubado, y bueno, desde el año 2009 están luchando contra este que ellos denominan monstruo. Como decía Ilse, ya fue inaugurado estas primeras fases. Nada más falta el centro comercial Coyoacán, que cerraron hace algunos días, pero que van a demoler para, según los vecinos, construir la última fase de esta toda ciudad en Mítica. Vamos a escuchar a los vecinos para que nos cuenten cómo, además de ser afectados por el agua, también ya se sienten inseguros, se sienten desplazados y sobre todo tristes por ver transformado su pueblo. ¿Qué significa pueblo de los tejococtes? Escuchémoslo. Les quiero comentar que de repente apareció que había fases, ¿no? Porque nosotros no estábamos ni enterados, ¿no? Y de repente, pues yo nunca vi una fase 0, que era el hospital, que está exactamente a esta altura, el Hospital San Angelín, y ¿cómo se llama? Y esa casa de departamentos, ¿no? Esa era la fase 0. Después la fase 1 equivalía a que hicieran este centro comercial, que donde está esta tienda de Palacio de Hierro, Liverpool, y el edificio más alto, ¿no? Que es el de Mítica, oficinas, y que viene siendo de, si no me equivoco, de especialidades. Después venía la fase 2. En la fase 2 era lo que ya estaba cuando empiezan y hacen la tala de los árboles, que era el deprimido, y que era 3 edificios más aquí dentro del 1200 de Avenida Universidad. Una de las cosas que comentó la jefa de gobierno después de que talan los árboles y se vuelve viral, pues obviamente ella dice que no hay permisos. Y es más, por haber talado los árboles, les pusieron una multas más de 40 millones de pesos, los cuales no han pagado, al revés, les dieron de premio pues la calle. Obviamente hubo un arreglo
un arreglo entre Fibra 1 y la jefa de gobierno, porque no puede decir que no había permisos. Nosotros estuvimos en mesas, más de año y medio en mesas, pero se vino la pandemia. Nos retiran esas mesas y aparecen todos los permisos. Que esto nunca tuvo consulta, no tuvo un plebiscito para decir que iban a hacer la obra, ni siquiera toma la calle. Y no tienen, yo tengo mucho tiempo de representante y aquí como pueblo originario tenía que haber una consulta indígena, pero aún así, sin haber hecho esto, tenía que haber visto una consulta de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque esta obra afecta no nada más al pueblo, a muchas colonias y nunca lo hicieron. De repente se inventaron administrativamente, hicieron un tipo, según ellos, de consulta. Pero le preguntaban a usted, oye, ¿quieres arbolitos? Sí. Estamos en el juicio y pues vamos a ver, ¿qué es lo que queremos? Pues que nos regrese a nuestra calle. Que sea para nosotros pasar, porque es un obstáculo poder llegar a tu casa. Porque hoy presume Mítica que nos dio este andador cuando es obligación por ley, cuando hacen este tipo de construcciones, que tienen que regalar metros. Y nos dicen que lo dan, cuando nos quitan 19 metros y nos dejan este pedacito. En este pedacito donde podrán ver en los letreros que nada más van a dejar, que van a dejar, este nada más es para la gente que va a caminar, ¿eh? Y obviamente esto es una discriminación que nos hacen a nosotros. No va a haber otra torre mientras estemos nosotros en el gobierno. ¿Por qué razón? Es una zona muy impactada, pero además ahí el pueblo de Joco ha tenido muchos problemas que todavía no han sido resueltos. Entonces otra torre en ese lugar va a tener un impacto mucho mayor en la zona. Bueno, nos ha deteriorado la vida. Sí. Nuestra cabeza, yo me imagino que es un caos de todos nosotros, no nada más de uno, de todos. Porque madrugada golpear con martillo, con máquinas excavadoras. Las 3 de la mañana ni dormir, ni puedes dormir. El sol también no nos da, nos tapa. O sea, es un total descontrol, es algo maquiavélico lo que el gobierno, el presidente, el alcalde y todas las autoridades cometieron con el pueblo de Joco. Sí. Es maquiavelidad. O sea, esto no tiene nombre, es una violación que se debe de reparar, Y la movilidad. La movilidad. Ya no podemos salir. Mi esposo, yo vivo en Puente de Joco y San Felipe. Mi esposo para salir a Eje 8 a su trabajo hacía menos de 5 minutos. Ahora hace 15 a 20 minutos para poder salir. Imagínate yo que estoy más cerquitas hacia la Avenida México, Coyoacán. Yo tardo media hora en el carro para salir. En normalidad. Se hace un embotellamiento horrible y muy pesado. Imagínate ahora con los miles de carros que vienen de aquí. ¿Qué va a pasar con nosotros? Jamás le faltó al pueblo de Joco agua, ¿sí? A hoy es una semana, 2 semanas, un mes que hemos estado sin agua. Entonces, de aquí a que se llenen todas esas cisternas, ya cuando ya se llenan, ya nos dan un poquito de agua, ¿sí? Entonces, es ahí el problema que tenemos y la falta y lo que sufrimos ahora de agua, ¿sí? Entonces, y pues la alcaldía pocas veces sí nos manda las pipas, pero tenemos que estar sobres hablando, porque si no, pues no nos dan el agua. Ahora están presumiendo que el centro de salud que está sobre San Felipe, ya está terminado. Pero si ahorita vas y le tomas foto, triste decepción, es un basurero. La iglesia está deteriorada, está fracturada, y cuando vienen a darle mantenimiento, ¿qué te digo? Pues son embarradas de pintura. Ahora, ¿qué tanto la dejan de separación de la iglesia? Están juntas la iglesia y la construcción. Entonces no le dieron su espacio como lo manda la ley. En cada predio. Un espacio, ese no cumple.
no lo cumplieron tampoco, o sea, ocuparon hasta el mínimo centímetro, ¿sí? Y ellos no quieren ceder nada, y nosotros íbamos a ceder la calle que nos robaron, o sea, o ellos se tienen que adaptar a nosotros, o nosotros nos tenemos que adaptar a ellos.